Bienvenidos todos colegas a esta nueva edición del Seminario de Investigación del MODEVAD. En esta ocasión para mí es un gusto tremendo, un placer bárbaro presentarles al profesor Lisandro Parente. Lisandro es profesor de la Universidad Nacional de Rosario y más importante es un viejo amigo de la casa, un colaborador permanente del MODEMAD y de todas nuestras iniciativas. Bueno, Lisandro ha estado ya varias veces aquí en Quito. Esta vez, lastimosamente, por todo el tema, lo tenemos que tener vía virtual, pero igual un gusto que hayas accedido, Lisandro, a dar una charla aquí en nuestro seminario. Bienvenido y ahí está, el público es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Principalmente les quiero agradecer a ustedes por invitarme. Siempre es un placer compartir con ustedes no solamente el trabajo, sino todas las reuniones sociales que hemos tenido. Y bueno, ya tendremos oportunidad de visitar nuevamente Quito cuando termine todo esto, para disfrutar ahí de su hospitalidad. Bueno, les comento un poco, lo que les voy a contar hoy es un trabajo sobre un esquema numérico para inecuaciones variacionales estocásticas. Es un trabajo que estamos haciendo con Emily Muscaglia, que es una becaria doctoral. La estamos dirigiendo Pablo Lotito y yo. No sé qué apareció en la pantalla. Bueno, ella les decía, está haciendo su tesis doctoral en estos temas. Y bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata. Y, bueno, primero vamos a hablar un poco de las inecuaciones variacionales en general, y las que nos interesan son inecuaciones variacionales estocásticas que se pueden aplicar a modelos multietapa. Hay varias formulaciones estocásticas para inecuaciones variacionales, pero la que nos interesa es bastante reciente y fue propuesta por Casper y Webb en 2016. Y vamos a hablar de esto, y también los algoritmos que existen para esto son algoritmos de tipo Progressive Hedging, que es algo así como cobertura progresiva. Ya eran conocidos para optimización estocástica multietapa, y bueno, se finalizó este caso. Y en realidad lo que nosotros vamos a mostrar es un tipo de algoritmo Progressive Hedging, pero que es de tipo inexacto. Digamos, estos algoritmos están basados en técnicas de punto proximal. Bueno, nosotros ya habíamos desarrollado, conocemos algunos inexactos, y lo vamos a aprovechar para hacer un algoritmo de ese tipo. Y después algunas cuestiones sobre la implementación. Bien, entonces, algo que ya es conocido por la mayoría, pero que siempre vale la pena recordar, de que hablamos cuando hablamos de inecuaciones variacionales. En general, bueno, aquí las pensamos definidas en un espacio de Hilbert, que tenemos una función en un espacio de Hilbert y un conjunto cerrado y convexo. El problema es hallar un punto tal que el producto de la función de ese punto por la diferencia entre cualquier punto x' del conjunto C y el punto x que encuentro sea siempre no negativo. Una forma común de escribirla es a través de la definición del cono normal del conjunto. El opuesto de la función al punto pertenece a este cono normal en este caso. Esto es bastante conocido y se sabe que generaliza, tiene como casos particulares, digamos, el problema de optimización, en el caso de que las funciones, por ejemplo, el gradiente de una función diferenciable, o bien puede ser también que un elemento del subdiferencial de una función convexa es en el cono normal, como condición de optimalidad. Y también eso, en el caso de muchos jugadores, se puede llevar a un problema de equilibrio en forma similar. Bien. Les decía que había varias formulaciones estocásticas. La más sencilla, la más natural, tal vez sea pensar, si yo tengo un cierto espacio de probabilidad de un elemento psi que se mueve en ese espacio,
pensar que tanto la función objetivo puedo pensar como el conjunto de restricciones dependan de ese parámetro estocástico. Entonces, en un primer lugar, si las restricciones no dependen de sí, entonces lo más natural es tomar simplemente la esperanza, ¿sí?, de la función como mi nueva función objetivo dentro de la inecuación variacional, y entonces definimos esto, menos la esperanza de la función debe pertenecer al cono normal. Cuando sí depende el conjunto de restricciones del parámetro estocástico, entonces la cuestión se complica, porque bueno, una forma es pensar en que todas las, para cada parámetro uno tenga que resolver una ecuación variacional independiente, pero necesito que el mismo punto resuelva todas, lo cual es muy fuerte y en general suele pasar que no funciona, digamos, no hay una solución. Entonces, la idea de esa minimización residual esperada es que, bueno, no se resuelve exactamente esto, sino que se da como un residuo de esta inclusión y se minimiza ese residuo, y eso en muchos sentidos es aplicable, por ejemplo, sobre todo cuando estamos pensando en problemas donde este parámetro estocástico a lo mejor lo que hace es un ruido, una interferencia, ¿sí?, y uno quiere minimizar eso. Entonces, en esos ámbitos tiene sentido esto. Pero bueno, no tal vez en el ámbito que a nosotros nos interesa. En 2016, hay un trabajo de Rocafel y Duet, tenía que ser, para que, digamos, hiciera una formulación que se apta para justamente los problemas de optimización estocástica multietapa. Digamos, las formulaciones anteriores, si uno, bueno, con cualquier problema de optimización uno quiere tratar de que la condición de optimalidad de primer orden sea expresada como una inecuación variacional, las formulaciones que vimos recién no resultan ser condiciones de optimalidad para un problema de estilo multietapa. Entonces, ellos consideraron una nueva formulación donde ahora lo que van a hacer es que a los puntos X los van a tomar como una función respuesta de ese parámetro estocástico, y la idea es restringirla a que sea no anticipativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora como se va a considerar, lo vamos a ver bien, un problema en distintas etapas, y hay una dinámica, y entonces en cada instante en cada etapa, digamos, solamente se puede depender de la información que ya se reveló y no de la que aún no ha sido revelada. Por una cuestión de simplicidad, bueno, si vamos a pensar que estamos en un espacio de probabilidad finito, donde todas las probabilidades entonces las podemos considerar estrictamente positivas, es decir, consideramos un conjunto finito de escenarios posibles. Aquí aparece la referencia al trabajo de Rockefeller West, que en realidad fue publicado en 2017, Mathematical Programming. Y si recuerdan, tanto Sergio como Pedro nos encontramos en 2016 en Río de Janeiro, en INPA, en un programa que tenía INPA de análisis variacional estocástico. Y bueno, justamente sobre el fin de ese programa, Rockefeller fue a dar un curso, un mini curso, en el mes de junio de 2016, y entonces ahí les dejé el link para si les interesa el tema. Es bueno, fantástico escucharlo a Rockefeller contando esto. Son 2 o 3 clases que él dio con gran claridad y bueno, explicando muy bien esto. Y Rockefeller, que ya en ese momento ya tenía más de 80 años y, como decimos en Argentina, parece un pibe. Bien. Entonces, para explicar esto a la multietapa, nosotros lo que suponemos, hay una cantidad finita de etapas y entonces hay una dinámica entre decisiones y observaciones. En una primera etapa yo tomo una decisión antes de tener ninguna información revelada, se revela parte de la información, es decir, si yo tengo que tomar
otra decisión donde ya puedo usar algo de lo que observé ahí y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta sucesión de x1, x1, x2, y2. En forma general se puede escribir que toma una última decisión y hay una observación final. En algunos problemas eso tiene sentido, sobre todo si en el caso que haya un costo final, por ejemplo, que dependa de esa última observación. En muchos problemas va a terminar con una decisión y entonces lo que se hace es tomar ese último espacio de probabilidad, digamos, de la última etapa, dejarlo solamente en un solo elemento, por ejemplo. Después lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces uno tiene una NUPLA de decisiones y una NUPLA de observaciones. Y entonces, bueno, como acá consideramos a todo finito, podemos pensar que esta función x de y, fíjense que lo que va a pasar es que en la primera etapa no depende de nada, después en la segunda está dependiendo de la observación de la primera etapa, y en la última depende de las n-1 observaciones de las etapas anteriores. Esto lo vamos a considerar como en un espacio de Hilbert, que la única diferencia en realidad que vamos a hacer es que, porque reitero, en este caso estamos tomando tanto el espacio de probabilidad como las etapas finitas, podemos pensar que el n termina siendo un espacio finito, pero vamos a tomar en ese el producto de esperanza, ¿sí? Que está dado de esta forma, donde dentro de la sumatoria el producto que aparece es el usual de Rn de cada del espacio de Rn. Entonces, bien, ¿qué es lo interesante? Este espacio, el Ln, en principio son todas las funciones de psi en Rn. A mí me interesa estudiar las soluciones de esto en un subespacio, que es el de no anticipación, donde justamente pasa lo que decíamos antes. En cada etapa, en la etapa k, la función xk de psi no dependa de las observaciones posteriores. ¿Sí? Tiene que solo depender de las anteriores. Cuando uno estudia complementos ortogonales, justamente un espacio de multiplicadores, es fácil ver, haciendo las cuentas, que se puede escribir como el espacio tal que la esperanza, esta es la esperanza condicionada a los últimos, sí, es decir, hasta aquí en observaciones, esa me dé 0. Aquí estoy tomando, esta es la notación que usan Rockefeller y West, tal vez no sea la más feliz, o se puede estar a veces a confusión. Lo que estoy diciendo es que esto simplemente es hacer el cálculo de esperanza, ¿sí? Solamente considerando las últimas, o sea, las últimas realizaciones, no las K-1 premisas. Y entonces, bueno, ahí tengo un conjunto de restricciones que va a ser simplemente de toda la, en cada punto se den las, no sé qué pasó, se den, no sé qué pasó acá, voy para atrás, acá está. Se verifique cada una de las restricciones, ¿sí? Que cada X de sí pertenezca al conjunto C de sí. Bien, entonces ya estamos en el ámbito donde podemos definir bien las inecuaciones variacionales. Definimos ahora esta función f, que es la que va a ir desde el n en el n, tal que a cada función, la de la función que a cada sí le hace corresponder el f de x de sí. Bueno, si las f que tenía eran continuas, esta f cursiva va a ser continua, y si eran monótonas con respecto a cada conjunto de restricciones, entonces la f cursiva va a ser monótona. Y entonces, bueno, con eso podemos en forma
la forma usual, podemos definir una inecuación variacional, que la vamos a llamar inecuación variacional estocástica básica. Y esta forma, y ahora el cono normal es sobre la intersección entre el conjunto de restricciones y el subespacio de no anticipación. Entonces, en el caso de programación estocástica multietapa, la función, uno que ahí quiere minimizar una función que es la esperanza de estas funciones chiquitas, y viendo que de vuelta que la solución esté en el conjunto de no anticipación. No es así exactamente como lo suelen formular en los problemas, pero es equivalente a esto. Y entonces uno puede definir este gradiente de la C grande cursiva como la función que a cada psi le asigna los elementos en X de las chiquitas de X. Fíjense que acá no está apareciendo la esperanza. ¿Por qué? Porque la voy a tener cuando haga el producto en LN, donde aparece el producto de esperanza. Entonces tengo esta formulación variacional, ¿sí? Y es un ejemplo, digamos, de cómo actúa esta formulación, y resulta que esto exactamente es lo que yo quería, es la condición de optimalidad del problema de programación estocástica multietapa. Bueno, eso lo presentan Rockafeller y Duet. ¿Cuál es el problema que tiene? Que así como está dado en la forma básica, no es tan fácil de tratar, pero bueno, mediante una valorización con ese espacio de multiplicadores, lo que uno puede ver que si plantea este problema, que es que exista una función en el conjunto de no anticipación y otra en el conjunto de multiplicadores, tales que para cada sí se resuelva esta inecuación variacional, entonces se puede probar que si una función X es solución de este problema, es solución de la forma anterior, de la forma básica, y la recíproca probable si se verifica una constant qualification, que justamente lo que pasa ahí es que es la que me da que yo pueda transformar al cono normal de la intersección, ¿sí? Como rompe los conos normales. Entonces, esta forma es más tratable porque ahora yo puedo trabajar para cada escenario, y la idea es que permite hacer una descomposición del problema por escenario. Todos estos problemas, en particular los de programación estocástica multietapa, lo difícil es que son problemas de escala muy grande. Cuando yo tengo muchas etapas, tengo muchos escenarios, ya son problemas a veces intratables. Entonces, siempre hay que buscar algún tipo de descomposición. En general, en programación estocástica multietapa hay dos abordajes que son los más usuales. Uno es el Stochastic Dual Dynamics, que lo que hace es una especie de descomposición por etapas, que es sobre todo útil cuando uno tiene muchas etapas y pocos escenarios. Y el otro es el que vamos a ver hoy, de tipo Progressive Matching, que está basado en esta formulación que vemos ahora, que lo que hace es una descomposición por escenarios. Por lo tanto, bueno, es más apropiado para ese caso donde tengamos muchos escenarios y tal vez pocas etapas. Bueno, en cada caso habrá que ver qué es lo que conviene. Muchas veces hay que buscar otros tipos de composiciones también, porque suelen ser realmente grandes. Entonces, ¿cómo es este tipo de algoritmo progressive matching o cobertura progresiva? La idea es que uno tiene que partir de dos elementos, uno en el espacio de no anticipación y otro en el espacio de multiplicadores, y en cada iteración lo que hace es, para cada escenario, ¿sí?, tiene que resolver una ecuación variacional, digamos, regularizada. Fíjense que acá R es un parámetro de regularización, y lo que me hace es hacerla fuertemente monótona, y entonces esto va a tener solución única. Fíjense que en el caso de que si este R fuera 0, estoy en el problema anterior, en la formulación de ecuación variacional estocástica en forma
extensa. Así que bueno, esta claramente lo finaliza, es una regularización que nos permite obtener solución única en cada iteración. Y entonces después, bueno, tengo una comisión de parado, sino lo que hago es obtener las nuevas iteradas proyectando las que obtuve ese problema sobre cada uno de los primero sobre el espacio de anticipación y después, mediante esta fórmula, obtengo el nuevo multiplicador. Fíjense que el W anterior estaba en el espacio de multiplicadores y esta es una proyección sobre el espacio de multiplicadores, así que el nuevo sigue estando en el espacio de multiplicadores. Tal como está presentado acá, está en un paper de 2019 de Rockefeller y Zoom. ¿Y cuál es el único inconveniente que tiene esto? Es que es un esquema de tipo SHAP. Puede ser tan difícil de resolver esta ecuación variacional como era la original, pese a que está regularizada y sabemos que tiene solución única. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, ellos demuestran esto, que ese esquema es equivalente a un algoritmo de punto aproximado también exacto para un cierto operador, que es este, que no es nada desconocido, es simplemente el operador de inversas parciales de Steingang, algo bastante conocido ya desde los 80, con un rescalamiento, está un operador lineal que da como un rescalamiento del operador. Entonces, si uno plantea el algoritmo de punto proximal, que sería esto que está aquí abajo, para ese operador, coinciden las iteraciones con las de el algoritmo de Progressive Hedging que ellos presentaron. La idea era la siguiente: el algoritmo de Progressive Hedging existía para el caso de optimización, si uno lo piensa, cómo sería en el caso de ecuación variacional, pensando que la función es el gradiente de la función objetivo del problema de optimización, resulta esto, y bueno, se generaliza cualquier operador, no necesariamente un gradiente de una función diferenciable, demostrando que sale por punto proporcional. Hasta ahí todavía nosotros que dijimos, bueno, nosotros ya conocemos este algoritmo de punto proximal inexacto, vamos a hacer un algoritmo de tipo inexacto. Por ejemplo, en el trabajo que ellos presentan, Rockefeller y Zoom, el inconveniente es que cuando quieren hacer un ejemplo, cae en un ejemplo de complementariedad lineal que resulta por ejemplo, el conjunto de restricciones no depende del parámetro estocástico, y además, claro, en ese caso, que es muy sencillo, los subproblemas terminan siendo problemas cuadráticos con restricciones lineales, que uno puede pensar que los resuelve con la precisión que quiera. Pero muchas veces en práctica uno no puede garantizar eso, entonces es útil tener alguna condición de tolerancia, iteración para saber qué tan buena tiene que ser la solución de cada subproblema. Y entonces, bueno, en el caso de algoritmos proximales, aquí aparece, el primero que aparece ahí sería el algoritmo proximal clásico, tal como lo hizo Martinet en el año 70 y después Rockefeller en el 76. Y lo podemos escribir como sistema, introduciendo considerando un elemento en S de Z más, y se verifique esta ecuación de aquí abajo, es exactamente lo mismo que esta formulación que tengo a la izquierda. Entonces, ya en el trabajo del 76 de Rockefeller había condiciones para resolverlo en forma inexacta, pero el problema es que eran condiciones del tipo, bueno, que la sucesión de errores sea sumable, cosas por el estilo, lo cual es difícil de implementar porque uno quiere, primero, que a veces no tiene buenas cotas para el error en cada iteración,
Entonces uno quiere que se verifique alguna condición que pueda chequear computacionalmente. Entonces, más o menos entre el año 99, 2000, 2001 empezaron a aparecer algunos papers de solo Firefighter. En particular acá mostramos el del 2001, que es un poco, es una finalización de varios que ellos publicaron, donde a este sistema que está arriba lo flexibilizan. Dicen, bueno, en lugar de verificar la ecuación que esta sea igual a 0, le voy a permitir que tenga un error. También se puede introducir un error en el operador, que es lo que se llama un enlargement, que lo que hago es agrandar un poco el gráfico del operador, para que, bueno, en principio sería más fácil resolver la inclusión. Y entonces en cada iteración tengo que verificar una condición de tolerancia de este estilo, donde todas estas cosas son conocidas. ¿Sí? Son los valores que tengo y los que voy a encontrar, me verifican esta condición de tolerancia, entonces está garantizada la convergencia. Digamos, a estos son de tipo híbridos, ese HIPPM, porque es hybrid phenotype proximal point method, porque este valor que encuentro, este Z sombrero, no es la nueva iteración, sino que lo que tengo que hacer es proyectarla sobre un adecuado hiperplano. Pero eso no me agrega complejidad computacional, porque simplemente es una formulita. Son el año 2008, extendimos ese método con Misha Solórzano y con Pablo Lotito, permitiendo que ahora en cada iteración se usara una métrica variable. Es una extensión que, ¿por qué esto era importante? Bueno, porque nos permitía en muchos casos acelerar la convergencia del algoritmo, y porque además, que es sobre todo para lo que nosotros lo desarrollamos en un principio, porque nos permitía descomponer el problema según cómo elegía estas métricas, y ahí demostramos que varios otros métodos conocidos caían dentro del marco de este esquema. ¿Sí? Y entonces, bueno, después la actualización va a ser una proyección oblicuo dada por cada una de estas CM, que son matrices definidas positivas y negativas. Bien. Entonces, basado en ese algoritmo, lo que yo les voy a mostrar ahora es el caso más simple, que es, no voy a mostrar con el esquema profesional 2008, sino con este básico, cómo queda el algoritmo de Progressive Station en ese marco. Bueno, ahí probamos varias variantes, pero lo interesante acá es que queríamos mantener en cada iteración los valores que íbamos encontrando, pues los puntos que íbamos encontrando, el XW, se mantuvieran uno en el espacio de no anticipación y el otro en el espacio de multiplicadores. Entonces, bueno, una primera variante no verificaba eso, y entonces hicimos esta otra que sí anda. Entonces, fíjense que es muy parecida. Lo que pasa es que ahora estamos agregando este vector de sombrero, que en el caso de que coincidiera con este ICA sombrero, o sea que este error delta K fuera 0, nos queda el algoritmo exacto que vimos antes. Y entonces, bueno, esta tolerancia que está acá se puede verificar fácilmente computacionalmente. Acá aparecen todas estas proyecciones, pero son muy sencillas, porque es simplemente multiplicar por una matriz adecuada, así que no es nada que complique. ¿Sí? Pero entonces que estos son subespacios, ¿sí? Y subespacios que son fácilmente definibles, así que no hay problema con eso. Y por lo tanto, bueno, ahora las actualizaciones de esta fórmula que ven acá, que parecen un poco feas, pero es simplemente un tecnicismo, lo que si yo verifico esta inclusión que está acá arriba con esta condición de tolerancia, entonces obtengo los parámetros de un adecuado hiperplano, y simplemente lo que estoy haciendo es proyectar sobre ese hiperplano.
Bueno, la idea es que también de forma similar a lo que hicieron ellos, con este otro algoritmo pudimos probar que las iteraciones de este algoritmo Progressive Hedging inexacto coinciden con la de el algoritmo punto aproximado inexacto, en forma similar a lo que habían hecho Rockefeller y Zoom. Y bueno, aquí está la idea, simplemente es ir reemplazando, viendo cómo es uno, cómo es otro, renombrando cada una de las cosas, haciendo un par de cuentas, y hay que por ahí jugar un poquito con las proyecciones, pero sale que todo funciona. ¿Cuál es la ventaja que tuvimos? Bueno, que además tenemos, nosotros ya teníamos resultados de convergencia mejores que los del punto proximal clásico. También se puede lograr, por ejemplo, este es un detalle que si puedo resolver la inclusión con esta condición de tolerancia que es un poco más fuerte, entonces las iteraciones ya no necesito hacer una proyección, puedo hacer esto que es un paso de extra gradiente, que también funciona bien. Y bueno, la cuestión es que si el problema tiene solución, podemos demostrar que esto converge a una solución de la inecuación variacional de forma extensa, y haciendo algunas hipótesis de difusionalidad sobre el operador, el T que aparecía ahí, se puede probar que la convergencia es lineal. Ahí, bueno, en el artículo de 2001 pedí una condición bastante fuerte. Nosotros, bueno, si se da, tenemos bien una convergencia lineal, y si no, lo que hay que usar, si puedo pensar simplemente, digamos, la condición esta de difusionalidad puede ser, por ejemplo, que, ahora lo mostramos, este operador T, ¿sí? La inversa en cero sea discontinua en sentido tradicional, lo cual implica en parte que ahí ese operador tiene que ser univaluado, y además, bueno, y además discontinuo, eso implica solución única, es bastante fuerte. Bajo ese caso se tiene condición de convergencia lineal. También lo que se puede pedir un poco más relajado es que tenga regularidad métrica. En ese caso, bajo regularidad métrica, no es necesario que haya unicidad de soluciones. Uno lo que hace es trabajar con convergencia Hessian, y también obtiene un tipo de convergencia lineal, que en realidad no es exactamente lineal, sino que cada una cantidad fija de iteraciones hace un descenso lineal. Así que bueno, eso sí era una mejora en cuanto a las hipótesis de convergencia también del algoritmo de Sharp. Bueno, entonces, por ejemplo, algunas cuestiones de implementación. ¿Qué pasa si uno quiere implementar esto en algún problema más o menos general? Por ejemplo, una condición que puede ser útil y que pasa mucho en práctica es, entonces, como esas que pedimos sobre esta función F. Entonces, supongamos que yo estoy en una integración, quiero resolver uno de los subproblemas, y que entonces yo tengo las iteradas actuales, que son estas X, y WK, una en el espacio de no anticipación, el otro en el espacio de multiplicadores, y tengo que resolver para cada escenario esa inecuación variacional. Si uno trabaja un poquito sobre eso, puede ver que lo que quiero resolver es este problema, que X de psi sea la proyección sobre el conjunto de restricciones de esta expresión. ¿Sí? X de psi menos 1 sobre R doble K de psi menos 1 sobre R por F de X de psi. Entonces, bueno, lo que puedo ver acá es que estoy buscando un punto fijo de este operador psi, el psi, dado por esta expresión.
Entonces, bueno, por ejemplo, si yo logro que este sea contractivo, lo sé resolver, hago un algoritmo de punto fijo y listo. ¿Sí? ¿Y cuándo pasa eso? Bueno, por ejemplo, si f es Lipschitz en X, ¿sí? Con una constante L, uno hace las cuentitas rápido y sale que tomando el parámetro de regularización R mayor que L, ¿sí? El operador phi resulta ser contractivo y puedo resolver cada subproblema con un algoritmo de punto. Por supuesto que eso es bastante general y en muchos casos puede ser mejor usar otra cosa, ¿no? Hay que ver qué funciones son las que tengo y puede haber algoritmos más eficientes, pero por lo menos en eso sé que una, digamos, con pedir solamente licenciabilidad de voy a poder resolverlo y además tengo también más o menos claro cómo, digamos, yo sé que ese es un algoritmo que va se ajusta linealmente. ¿Cuál es el problema acá? Uno diría, bueno, agrandaste R para que esto sea bien chiquito y el algoritmo de punto fijo va bien rápido. El problema es que eso es para cada subproblema. El método general, si es cuanto más grande sea este R, más lento va el algoritmo general. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque la constante esa de descenso lineal está dependiendo también de este R. Así que bueno, uno tiene que hacer un poco un compromiso con eso, pero la ventaja es que como yo no tengo que hacer esto con mucha precisión, tengo que hacer algunas iteraciones para que se verifique mi condición de tolerancia. Entonces, bueno, de hecho eso anda bien, bueno, al menos en algunos ejemplos que probamos, no tomando un R no muy grande. Bueno, algún ejemplo de cómo podría ser un problema. Un problema podría ser un juego simplemente en dos etapas, donde considero que va a haber dos jugadores, X1, X2, ¿sí? O bueno, podría haber más, X y jugadores. Y entonces en cada jugador tiene un costo de producir algún bien, ¿sí? Que está dado por esta fórmula, que es el costo de producción en la etapa 1 menos el precio al que vende lo que produce en esa etapa, ¿sí? Y un costo de producción en la etapa 2, ¿sí? También menos el precio de la etapa 2. ¿Qué pasa? En la segunda etapa, tanto el costo como el precio van a estar, van a depender de algo que pasa en el medio. O sea, yo puedo pensar, fabrico hoy y fabrico la semana que viene. Y en el medio pasó algo, no se puede haber modificado los costos, y entonces, digamos, en base a todos los escenarios posibles, tengo que tratar de optimizar mi producción. Y la cuestión es, bueno, justamente como es un juego, ¿por qué? Porque el precio depende de lo que hago yo y lo que hacen mis competidores, ¿sí? Entonces, si tengo supongamos dos jugadores, por ejemplo, puedo pensar el precio como una función, esto sale cuando uno considera una función de demanda inversa, que, bueno, si yo fabrico mucho y mi competidor también, el precio, hay mucha oferta, entonces el precio baja, ¿sí? Si fabricamos poco, el precio sube, ¿no? Y lo mismo pasa en la segunda etapa con algo que ya depende de las realizaciones, las observaciones que se hagan. Y en este caso también puedo pensar las restricciones sencillas, lineales, o sea, la producción es no negativa y tengo algún límite de producción, ¿sí? Que cada empresa tendrá su límite de producción que también puede depender de lo que suceda en la segunda etapa, ¿no? Ese límite también puede depender de cuánto yo, no sé, pueda comprar de combustible o lo que fuere. O de insumos, qué sé yo. Y entonces, bueno, acá simplemente este es el ejemplo que yo les decía, como en realidad me interesa una sola observación,
¿sí? En la expresión que nosotros teníamos, que en este caso sería x1 si 1, x2 si 2, la si 2 directamente puedo pensar que 0, y entonces realmente solamente me está interesando la observación de esa primera etapa. Este es un ejemplo clásico, y bueno, cuando hago la formulación, lo que me queda es esta formulación. Cada jugador quiere resolver este problema, ¿sí? Y entonces tengo que hacer el gradiente con respecto a las decisiones de ese jugador, del jugador Y. ¿Sí? Eso para cada jugador, y si me queda cuando piloto eso, me queda la ecuación variacional tal como la habíamos visto antes. ¿Sí? Bueno, yo por acá voy a terminar, porque quería en realidad mostrarles algún ejemplo, pero tuve un problema. Esto lo estuvo programando la becaria que le dio Emily en Python, y me mandó las cosas, pero no pude hacer andar bien el PyCharm, que es el que maneja Python. Yo estoy viejo y soy de tipo de MATLAB, y no lo pude hacer andar bien, entonces no te lo puedo mostrar. Pero bueno, acá tenía algo más que era cómo queda en ese caso de 2x2, ¿no? Dos etapas y 2 jugadores, y nos quedan definiendo estas cosas, y nos quedan las 2 formulaciones. Pero bueno, créanme que nada, bueno, es fácil de programar. Una pena que ahora no se los puedo mostrar en eso. La próxima vez me revelo y lo programo yo en MATLAB o Scilab. Bueno, con eso terminar lo que les quería contar. Acá dejé una última slide con las referencias que hice. Este trabajo lo estamos por mandar a publicar, está terminando de escribir. ¿Y qué otras cosas tenemos que hacer? Bueno, el trabajo siguiente es, si les muestro esta slide, nosotros ahora, la formulación es bien simple. Nosotros queremos hacer 2 cosas. Primero, en la formulación de esa que hicieron Rockefeller y West, ellos consideraron que la f era una función, ¿sí? Función continua. Pero como todo esto está basado en punto aproximado, tranquilamente puede ser un operador maximal monótono, y debería funcionar todo igual. Tenemos que ver que eso realmente pasa, ¿sí? Y aplicar este segundo esquema, un poco más general. ¿Por qué? Porque la desventaja que tiene el algoritmo que les presenté es que el parámetro de regularización R que usa es fijo. Cuando uno lo quiere hacer variable, se puede, no es que lo muestro acá. A ver, es este parámetro de acá, este R, es fijo porque es justamente el parámetro que define este operador T, ¿sí? Que es donde está definido el T, está definido, a ver, en algún lado lo tengo definido, acá, este T, y el que aparece por acá. Entonces, en este rescalamiento, el problema que tiene es que uno tiene menos manejo sobre la facilidad del algoritmo. Cuando lo planteamos variable, o sea, agregarle otra cosa, el tema es que perdíamos, nos apareció un término más, ¿sí? Perdíamos eso que queríamos, que cada iterada, eso que yo les decía, que las XK y WK, estuviera uno en el espacio de no anticipación y en el otro espacio de multiplicadores. ¿Qué sé yo? Podría no ser tan grave, porque en realidad la que molestaba era esta, que no me quedaba en el espacio de multiplicadores. Eso podría no ser tan grave, porque de última la solución que yo estoy buscando es la X, y el término que aparece sumando es algo que se va achicando en norma cada vez más. Pero bueno, no nos gustaba y lo dejamos de esta forma, así que se ve bien del estilo de los algoritmos estos de Progressive Hedging Class. En cambio, lo que vimos últimamente que creemos que va a funcionar es usando esas métricas variables, uno sí lo puede descomponer
y manejar mejor los parámetros, que sean más libres y seguir manteniendo esa propiedad. Así bueno, estamos trabajando en eso e intentar además trabajar operadores maximales monótonos generales para la EXA. Bueno, no sé si tienen preguntas. Les agradezco mucho haberme escuchado. Listo, muchísimas gracias, Lisandro, por tu charla. Ahí tenemos una visita. Bueno, tiempo para preguntas, por favor. Están abiertos los micrófonos. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Soy Paula, tengo una pregunta. Verás, tengo una pregunta respecto a las aplicaciones. De lo que entendí, el último ejemplo que mostraste del juego de 2 etapas, pienso, o sea, no sé, puedes corregirme, que es una aplicación de los problemas de producción, ¿verdad? Exacto. ¿Y cuál sería otra aplicación de estos algoritmos para, o sea, en qué más se podrían aplicar? Bueno, nosotros estamos buscando unas aplicaciones que son en problemas de tráfico. Nosotros hemos trabajado bastante en problemas de tráfico. Bueno, después de que presentaron este trabajo Rockefeller y West, cada uno por su lado hizo, Rockefeller hizo ese trabajo de Progressive Edge Consult y West con Chen y alguien más que ahora no me acuerdo, hicieron un trabajo donde vuelven al esquema de minimización residual en 2 etapas. Y para 2 etapas anda bien eso. ¿Y cuál era la cuestión ahí? Ahí lo bueno de ese trabajo, yo no sé si lo mencioné acá. No lo mencioné. Bueno, después se los busco. Lo que tiene bueno ese paper, más allá de que no sigue el esquema numérico que proponemos nosotros, hacen otra cosa, lo que tiene bueno ese paper es que da un montón de ejemplos de distintas cosas donde se pueden aplicar estos ecuaciones de versiones estocásticas. Siempre ahí en ese lo hacen todo en 2 etapas. Y en particular nos interesó un problema que tenía que ver con tráfico. ¿Por qué? Porque el equilibrio que se plantea ahí es un equilibrio de Warnock, y lo que pasa en las distintas etapas, en realidad el problema que tiene que tratar es un problema de planeamiento de obras, ¿sí? en una ciudad. Uno quiere, qué sé yo, ensanchar una calle o, no sé, un río quiere hacer en un puente en algún lado y va a demorar un tiempo, y entonces en el medio pueden pasar varias modificaciones en el esquema de tráfico, y entonces el problema plantea justamente minimizar una cuestión, perdón, minimizar. Yo lo que quiero que se siga manteniendo el equilibrio de tráfico, ¿sí? Con costos menores. Entonces, planteo qué es lo que voy a hacer, y se plantean en base a ciertas modificaciones que pueda haber de demanda, que eso es estocástico, plantea la comparación de los 2 equilibrios en la etapa previa y en la etapa posterior, y tengo que ver que realmente la obra que yo hice se mejore el equilibrio en la segunda etapa. O sea que lo que plantea es que cuando se verifica el equilibrio, el costo, que en realidad está, lo que uno llama costo en esos casos, es como una medida de congestión. ¿Sí? ¿Cuál es la congestión que hay en la ciudad? Uno quiere que eso se reduzca. Y bueno, ahí dan una forma de mostrarlo en un modelo de ecuaciones variacionales. Eso es una de las cosas que queremos estudiar. Ahí aparecen varios otros. Recomiendo este trabajo, ahora sí tendría que buscarlo, pero para ver así ejemplos, quiero varios ejemplos de, algunos son problemas de optimización, pero muchos otros son realmente ecuaciones variacionales. Quiero decir, que no provienen de un problema de optimización, no lo puedo
formularlo de otra manera. Listo, gracias. Hola, Lisandro, tengo otra pregunta, no sé si me escuchan. Sí. ¿Cómo estás? Gracias por la charla, estaba interesante. Tengo especialmente una inquietud que más o menos la has respondido al final. Es con respecto al parámetro de regularización que utilizas en tu desigualdad variacional. Tú decías que, claro, mi inquietud iba por el lado de que estás usando un valor para todos los posibles escenarios, ¿cierto? Y al final me decías que querías hacer un cierto de variabilidad, o sea, que sea variable el parámetro. ¿Esa variabilidad con respecto a qué sería? ¿Con respecto a cada escenario? No, en realidad no. La variación, a ver, en realidad sí puede ser, digamos, la idea era, hay dos cosas. Una es, ¿dónde está? La idea es usar algo parecido, pero pensar que el proximal va a ser este, ¿no? Donde uno tiene, esta M Okay. es una matriz. Como esta M es una matriz, uno lo puede hacer sobre cada escenario, porque en realidad yo puedo pensar que este vector X sombrero descompone, digamos, va a ser, lo que estoy haciendo ahí es etapas por escenario, ¿sí? Correcto. ¿Me explico? Entonces, podría ser, dependiendo de cuáles sean estas componentes, que yo varíe cada escenario y varíe cada una de las etapas, ¿sí? Y además eso lo puedo variar en cada iteración. ¿Me explico? Ok. Entonces, por supuesto que tendría que después disponer de alguna... La idea es que acá, ¿sí? Nos aparecería en esta ecuación de aquí abajo, acá me estaría apareciendo en algún lado multiplicando una matriz, ¿sí? Y entonces... Ahora, el tamaño sería importante, ¿no? Ahora puede ser cualquier matriz. ¿Cómo? El tamaño también sería importante si es que tomas en cuenta muchos escenarios para tu multiplicador, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Bueno, ahí una de las ventajas que tiene el problema, esto de Progressive Sensing, es que como yo después descompongo por escenario, ¿sí? Yo tengo que resolver, los puedo paralelizar, ¿sí? Y otra de las cosas que queremos explorar es qué pasa que cuando uno tiene, claro, supongamos que el espacio de esta probabilidad es grande, ¿no? Hay muchos escenarios posibles, pero probablemente no tengan todas las mismas probabilidades. Bueno, podría tener probabilidad uniforme, ¿no? Pero a lo mejor no, lo más común es, no sé, depende del problema, pero podría pasar, qué sé yo, que tenga un tipo de distribución normal, por ejemplo. Entonces a mí me van a interesar sobre todo aquellos escenarios que tengan la probabilidad más alta, ¿sí? Entonces, en el esquema original de Rockefeller 1, uno tiene que resolver sí o sí esto para todos los escenarios, ¿sí? Una idea que nosotros queríamos explorar, ¿qué pasa si yo no resuelvo para todos? ¿Sí? Resuelvo para un subconjunto de escenarios y pruebo acá y se me verifica la condición de tolerancia, ¿sí? O sea, las otras componentes las dejo iguales. ¿Ah? Es un poco lo que pasa cuando se hacen los algoritmos de descenso estocástico, por ejemplo, ¿no? O los coordinate descent también, algo así. ¿No? Claro. Entonces, la idea es que uno podría tener alguna estrategia para ir eligiendo algún subconjunto de escenarios, resolver para eso, probar si se da la condición de tolerancia y si yo sigo, ¿sí? Entonces, en principio, uno tendría cierto alivio computacional con eso, ¿no? Bueno, hay que ver, siempre esto acá hay un compromiso, pero ahí gano ahí y después la convergencia final se hace más lenta, necesito hacer más iteraciones, no lo sé. Eso después va a haber que testearlo, ¿no? Pero sobre todo, insisto, en distribuciones que no sean uniformes, uno podría buscar alguna estrategia y estudiar ese tema, a ver, bueno, hay bastante trabajo hecho sobre esos algoritmos de tipo estadístico que van tomando alguna estrategia y
incluso hay algunos ciertos resultados de, digamos, que me van acotando los errores que voy cometiendo, no sé, eso habría que estudiarlo mejor, pero es una de las cosas que tenemos en vista testear. Entonces, la idea es combinar esa cuestión de no elegir, cuando hay muchos, no elegir todos, y también de los que elijo para paralelizarlos. ¿Sí? Con lo cual uno espera que sea más o menos rápido. Otro problema que hay es algo que suele pasar en los problemas de producción, es que así lo que yo mostré es una idealización completa, digamos. Es muy raro que uno tenga costos de este estilo. Uno siempre, algo que suele tener mucho son costos de encendido apagado, que meten variables discretas, ¿no? Una variable 0,1, lo cual me destruye todo así. Pero hay varias formas de aproximar eso, ¿no? De suavizarlo, que si bien no es la gente que hace matemáticas exteriores se nos queja, nos dice, no, tenemos ejemplos donde todo eso pasa. En la práctica se usa mucho, ¿no? Y bueno, se puede, a lo mejor pensábamos que se podía acoplar esto de alguna manera con descomposición de Benders o cosas por el estilo, y ver qué pasa, digamos. Vimos algunos ejemplos de esos en problemas de coordinación hidrotérmica, trabajos que hacen ese tipo de aproximaciones. Y bueno, la ventaja entonces de incorporar un esquema inexacto es que uno podría empezar a jugar con todas esas cosas, ¿no? Después hay que ver qué tan efectivas son. Falta mucho. Perfecto, muchas gracias. Súper. Juan Carlos tenía también una pregunta, o varias, no sé. No, la verdad es que más bien ya me respondió Elisandro, porque yo lo que un poco iba a preguntar es el tema de justo qué tan costoso es el hecho de los escenarios y si no hay una alternativa de optimización con batch, que justamente se vaya eligiendo uno a lo largo de las iteraciones y que con eso se ahorren cosas, pero es justo lo que comentabas hace un rato lo tienen en los pendientes, ¿no? Sí. De hecho, digamos, lo primero que es eso que yo quería mostrar, que no pude mostrar, era la cuestión de programarlo en forma paralela, ¿no? Que eso lo hizo Ebony, ahí para eso se ve que anda bien Python y por eso lo hizo Python. Y eso sí, bien estamos trabajando ahora con los ejemplos que programamos, un ejemplo así como este, por ejemplo el juguete, y se acerca a lo que son los problemas. Lo que hizo fue tomar un ejemplo sencillo y ponerle muchos escenarios, ¿no? Entonces veía cómo aumentaba el tiempo así cuando lo hacía en forma secuencial y cuando lo hacía en forma paralela reducía algo. No era tan significativo porque, insisto, eran problemas chiquitos, pero bueno, algo mejoró. Ahora, la idea siguiente, como les decía, era trabajar en alguno de esos problemas que tienen que ver con la energía, que sí son grandes, y las redes son muchos, y entonces ver qué se puede hacer con esa estrategia de no tomar todos los escenarios. Yo creo que sí va a tener dificultades esto o va a ser no tan eficiente, digamos, cuando uno trabaje con muchas etapas. Porque justamente acá la descomposición es por escenario. O sea, probablemente, no sé, habría que tener algo. Es lo que pasa en programación estocástica. Muchas etapas, pocos escenarios, conviene Stochastic Dual Dynamics. Pocas etapas, muchos escenarios, conviene Progressive Tensor. Entonces, bueno, a lo mejor en el caso de ecuaciones relacionales habría que estudiar también si hay algo del estilo Stochastic Dual Dynamics aplicable a cualquier ecuación variacional. Chévere, no sé si contesta un poco. se quedó un poco freeze, creo. Ya volvió. Gracias. No, sí, algo pasó con internet. Pero sí te escuché. Gracias, Lisandro. Chévere. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Creo que ya no. Bueno,
Si ya no es el caso, entonces una vez más agradecerte, Lisandro. Quedamos súper agradecidos contigo por haber dado esta súper interesante charla aquí en nuestro seminario. Eh, Como siempre, el deseo de que ya pronto superemos esta locura y podamos tenerte en vivo y en directo también aquí en Quito. Y como Y ojalá, dijiste, ojalá. aparte de una charla, también una cerveza y una conversación con una guitarra de promedio. Sí, seguro, seguro. Chévere. Bueno, esperamos que podamos hacer. ¿Qué pasó al final con el congreso que estaban anunciando ustedes del ICI? Ahí sí, el Juan Carlos está postergado, creo, ¿no? Sí, para septiembre del año que viene se postergó. Lo que sí nos va a tocar hacer es en formato mixto, presencial y virtual, porque hay alguna gente que no va a poder acudir, pero el evento está en camino y bueno, lo vamos a hacer igual, así que ojalá puedas venir también en esa época, ¿no? Y ojalá, si se da, que nos permiten viajar y eso, me encantaría ir. Así bueno, voy a estar atento ahí. Bueno, de ahí voy a entrar a la página para mirar un poco la información. Y Exacto. bueno, vamos a ver después cuando hacemos el otro la web. No sé si vos estuviste en conversaciones con Juan. No, todavía. No. Hace un tiempo mandó un mail y me parece que no me contestó nada. Sí, sí, hay que coordinar con él, pero bueno, ya lo haremos. Ya lo haremos, ya lo haremos. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por tener presente. Y bueno, ojalá pronto nos podamos encontrar. Listo, gracias. Gracias, Gracias, Lisandro. colegas. Gracias. Un abrazo Cuídense. Gracias, grande. compañeros. Ya nos vemos. Cuídense Hasta bien. luego. Adiós, adiós.